Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a otro miércoles donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Esta tarde vamos a seguir en nuestro estudio de Romanos, y cuando estudiamos el libro de Romanos los miércoles, normalmente el mensaje será un fragmento de lo que estamos dando en el instituto, porque estamos dando la clase o el libro de Romanos. Y esta semana estamos estudiando capítulo 8 y justo acabamos de estudiar capítulo 7, que trata de una lucha que el yo o el ego puede experimentar. Y hay un debate sobre si lo que se describe en capítulo 7 describe la lucha de un cristiano contra la carne, o capaz la lucha que alguien tiene que todavía no es salvo, que está buscando cumplir con todas las demandas de la ley, pero no puede y está frustrado porque todavía no ha conocido a Cristo y no ha sido justificado y librado del pecado por medio de Jesucristo. En mi opinión, hermanos, refiere más bien a una persona que está luchando ser justificado por medio de sus buenas obras, y voy a explicar el por qué en la introducción a este mensaje. Pero vamos a empezar así, vamos a orar y luego seguiremos con este tema. Y esta noche vamos a enfocarnos en algunas leyes espirituales que se encuentran en capítulo 8. En vez de tener que ser frustrados por jamás sentir que hayamos cumplido con las demandas de la ley, las demandas de Dios, nunca podemos hacer lo suficiente para agradar a Dios. Dios ha diseñado que la vida cristiana sea victoriosa. Tenemos que ser humildes nosotros, porque la victoria no queda en nosotros por nuestra fuerza, por cuán buenos hayamos sido nosotros. No debe a eso. Debe a la victoria de Jesucristo, y Él quiere cumplir su victoria en nosotros. Él quiere que vivamos victoriosamente, espiritualmente y en cada sentido realmente. Entonces vamos a orar, y mi deseo es que este tiempo les sea de bendición, de ánimo, de fuerza. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que uses este mensaje para bendecir a tu pueblo, animarnos en nuestro vivir, nuestro andar en Cristo, que nos demos cuenta de las riquezas que las tenemos disponibles en Jesús, que no confiemos en nosotros mismos, pero al darnos cuenta de lo que tu palabra dice sobre cómo es la vida cristiana, que nos pongamos de acuerdo, que accedemos a ese poder que se nos describe para poder vivir en esta victoria que tú nos has diseñado. Pedimos que sea así, y ayúdanos a prestar la atención también para sacar provecho. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, voy a leer algo que he escrito aquí como introducción. La ley del pecado que está en nuestros miembros resulta en la crisis del ego, del yo, descrita en la última lección, en capítulo 7. Para los que no han estudiado, pueden referirse a capítulo 7 para saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Al aceptar esta realidad y al identificarse con Jesucristo, al recibir a Jesucristo, al entender el Evangelio y aceptarlo, se introduce una nueva ley, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No la ley de la frustración, no la ley de no poder hacer lo suficiente para agradar a Dios, agradar a los demás, tener paz con Dios, con los demás. No, esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y como la ley del pecado resulta en la crisis del ego o del yo, la ley del Espíritu resulta en la liberación de la crisis, de la frustración descrita en capítulo 7. Ahora, a los que capaz dirían que no, capítulo 7 describe la frustración que se puede experimentar por un cristiano. Por muchos años yo pensaba así también. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a un versículo en Gálatas 5, dice que aun en los cristianos la carne puede luchar contra el espíritu y el espíritu puede luchar contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagamos las cosas que quisiéramos. Entonces, claro, el cristiano puede luchar en este sentido con las tentaciones del viejo hombre. Pero en este contexto de Romanos, voy a dar mis razones. Y por ejemplo, en capítulo 6, 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Se da la imagen del pecado dominándonos, ¿verdad? Como algún dueño malo. Pero somos libres en Cristo. Esa es la idea ahí en capítulo 6. Pero luego en 7, cuando nos preguntamos ¿de quién está tratando este pasaje? Si leemos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, tenemos que preguntarnos, ahora, ¿quién es vendido al pecado? Ya si somos en Cristo, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pero esta persona descrita en 7 dice que es vendido al pecado. Por eso, hermano, para mí está describiendo más bien la experiencia de alguien que todavía no haya sido librado en Jesucristo de la experiencia frustrada de capaz querer agradar a Dios, pero por no saber, por no encontrar el poder de hacerlo, termina frustrado, miserable, deprimido. Y luego en 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces se ve entre estos capítulos un contraste. 6 describe que ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. 7 parece regresa a la mentalidad de una persona capaz religiosa pero frustrada por no poder justificarse, por no encontrar el poder de hacer todas las demandas de la ley. Frustración. Y en 8, de nuevo, más bien la experiencia de la vida cristiana victoriosa. Entonces, hermanos, poniendo eso como trasfondo para capítulo 8, ¿qué son las leyes que vemos aquí en capítulo 8? Son leyes espirituales y se contrastan con las leyes de una vida capaz religiosa, pero frustrada también. Y lo que vamos a ver esta tarde, vamos a considerar 2 de estas leyes. Y si Dios quiere, en otra semana, capaz en la semana que viene, podemos considerar las otras leyes que se encuentran aquí en capítulo 8. Pero las leyes que se encuentran incluyen el hecho de que las leyes de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo. Esa es la clave, que nosotros en nosotros mismos, según nuestras fuerzas, no podremos, a menos que nos mintamos a nosotros mismos. No podemos, sino por medio de Jesucristo. Esa es la clave. Y otra ley que vemos es que el cuerpo del pecado en cada creyente está muerto porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esta tarde vamos a enfocarnos en estas 2 leyes. Pero hay más. En otro momento podemos ver que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Eso se ve en versículos 15 a 17. También, a pesar de la crisis del ego, del show, somos salvos, mientras esperamos la redención final. Eso se ve en versículos 18 a 25. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en versículos 26 a 27. Esta noche vamos a enfocarnos en el hecho de que las leyes de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo, y esa es la clave. Y también como el cuerpo del pecado está muerto si realmente pertenecemos a Jesús. Vamos a leer versículos 1 a 8 para ver cómo las leyes de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo. Y voy a leer un poco rápido. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y de nuevo, ¿verdad? No pueden agradar a Dios. Se refiere a todo lo que nos fue contado en capítulo 7. Es capaz el creer, pero no hacer la voluntad de Dios, saber que la ley es buena, pero no encontrar manera de cumplirla. Hermanos, una vida de frustración y fracaso no puede agradar a Dios. Ahora, la vida victoriosa debemos vivirla en manera humilde, sabiendo que si no fuera por Jesucristo también, todos los días seríamos un fracaso. Pero lo que vemos en estos versículos es que las leyes de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo. Y lo que vemos en versículo 1, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla sobre los que han hecho una profesión de pertenecer a Jesús. El estar en Cristo corresponde al andar en Cristo. Y todos lo entendemos, ¿verdad? Si nosotros nos llamamos cristianos, entonces vamos a andar en el Espíritu. No solamente saber qué es su voluntad, hacerla dependiendo de Él también, porque el estar corresponde al andar. Y dice aquí que Dios, Jesucristo me ha librado. Esta nueva ley me ha librado. Que significa que ya no somos esclavos, aunque algo de la experiencia sí queda con nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces, ya no somos esclavos al pecado. Podemos decir sí a la voluntad de Dios y hacerlo con gozo y con poder, en vez de ser dominado por la tentación y los deseos pecaminosos que pueden estar en nosotros y también en el mundo. Me ha librado, dice. En 8:21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, habrá un día cuando los cristianos gozarán de ser como los reyes en el mundo, ¿verdad? Los príncipes y las princesas y toda la creación, la Biblia dice, gime a una. Está en dolores de parto, esperando esta redención final cuando Cristo estará físicamente reinando en la tierra. Esta es nuestra esperanza, no contentarnos con cómo es el mundo, buscar mejorar el mundo, sí, pero realmente estamos esperando la llegada de Jesucristo. Y este deseo nos santifica y nos limpia. Algo de la experiencia, vivimos en un mundo corrupto. Y por eso dice que está en dolores de parto, esperando la redención. Es un mundo corrupto. Algo de la experiencia de andar según la corriente de este mundo queda con nosotros. Por eso, aún si nosotros estamos participando en lo que es la vida victoriosa cristiana, tendremos que luchar. Y eso lo entendemos, ¿no? Habrá una lucha. Pero el hecho es que si nosotros estamos en Jesucristo, nos ha librado de la esclavitud al pecado. 8:3 describe lo que es el gran misterio de la piedad. Capaz ustedes se acordarán de un pasaje en 1 de Timoteo 3:16 que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en la carne. El apóstol Pablo nos dice que este es el gran misterio de la piedad. Sí, se describe aquí en este capítulo, también en Romanos. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Entonces, este describe el gran misterio de la piedad y merece algo de una explanación, o explicación, digo. La ley, dice, es débil por la carne. La ley es débil por la carne. Entendemos que la ley, ¿verdad?, se resume en los 10 mandamientos, cosas que no debemos hacer, y algunas cosas que sí debemos hacer. Pero la ley es débil por la carne. En otra palabra, la ley nos es débil. No puede salvarnos, ni justificarnos, ni darnos una esperanza que nos llene de gozo y poder, porque al saber la ley, no cumplimos con la ley. No la obedecemos. Y entonces nos es débil. A causa de la carne, porque la carne es débil. Nadie la guarda a causa de la ley del pecado que está en todos nosotros. Y bueno, en el principio, ¿verdad?, de este libro de Romanos describe bastante lo que es la ley del pecado que queda en todo ser humano. Alguien tiene que romper el poder de esa ley y darnos una nueva ley, transformarnos para que queramos obedecer otra ley, y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo en su cruz y en su resurrección. La ley fue dada, no para salvar a nadie. La ley fue dada para diagnosticar nuestra condición base. En otras palabras, diagnosticar qué es nuestro problema principal. Y también para pronosticar la llegada del Mesías. Entonces, la llegada del Mesías, ¿qué pasó? ¿Cómo se vio? Bueno, entendemos que el Mesías, los judíos incrédulos todavía están esperando su Mesías, como poniendo algo de una plataforma para el anticristo cuando aparecerá. Pero nosotros entendemos que Jesucristo crucificado, una ofensa a los judíos, ¿verdad?, es el Mesías. Y regresará en algún momento para cumplir con las demás profecías en cuanto a su reinado desde Jerusalén sobre todo el mundo. Pero dice que Jesús fue enviado en semejanza de carne aquí en nuestro pasaje. Pueden pensar, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era joven, no sé si la canción se escucha en las radios aquí en Uruguay, pero traducido sería algo como: ¿qué haríamos si Dios fuera uno de nosotros? Si Dios fuera uno de nosotros, era la canción. Y no la recuerdo bien porque no la escuchaba mucho, pero sí en las radios a veces, o un familiar, ¿verdad?, que en el momento no era cristiano, a veces la escuchaba y también yo. Pero el sentido de esa canción, que se cantó por alguien no creyente, es que ojalá que Dios fuera uno de nosotros para ayudarnos, para simpatizarse con nosotros. Pero, hermano, no tiene ningún sentido, porque eso es exactamente lo que Dios hizo, en enviar a su Hijo para que se hiciera carne. Dice que Jesús vino en semejanza de carne, que significa que Él ya podía hablar con autoridad y experiencia, porque era uno de nosotros. Él entiende lo que es luchar con el pecado, contra el pecado. Él sabe, Él conoce lo que es ser tentado. Y por eso cuando somos tentados nosotros, al ir a Jesús en fe para buscar la ayuda que precisamos en el momento, vale. Él sabe y Él es el único calificado y poderoso lo suficiente para realmente ayudarnos cuando lo precisamos tanto. Porque vino en semejanza de carne. Tuvo la experiencia que la tenemos nosotros. Y pudo hablar con autoridad. Puede hablar con autoridad todavía. En semejanza de carne vino. Dice que vino a causa del pecado.
El pecado no se solucionaba a pesar de tener la ley. Bueno, hay unos cientos de leyes específicas en el Antiguo Testamento, pero en la etapa del Antiguo Testamento podíamos preguntarnos ¿dónde están los justos? Aquí en este libro de Romanos, el rey David se cita y otros profetas, pero citando Salmo, uno de los Salmos en capítulo 3, David dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, a pesar de tener la ley, no hubo ningún justo. Ninguno. El pecado entonces no se solucionaba a pesar de tener la ley. No produjo a ningún justo. Ni que hablar de una nación de personas justas, como Dios quería hacer, ¿verdad?, de la nación de Israel, sabiendo que su plan era enviar el Mesías, quien podía hacer que la gente fuera justificada, hecha justa por medio de su obra redentora en la cruz. Él vino a causa del pecado para solucionar nuestro problema del pecado y hacer lo que la ley no pudo. Y dice también que Cristo condenó al pecado en la carne. Ahí en versículo 3, fin de versículo 3. Esto significa que Él superó el pecado en la carne. Dios no eligió decir, ¿verdad?, desde el cielo, bueno, ustedes pueden ser perdonados. Ustedes pueden ser justificados. Quiero llevarlos hasta el cielo. Pero nuestro pecado no importa. Lo perdono nomás. Una palabra en este sentido no bastaba. Era la obra de Jesús haciéndose hombre, entregándose a sí mismo por el pecado, que nos podría justificar. Él condenó el pecado en la carne y así derrumbó el reinado del pecado. Entonces Jesucristo nos abre un mundo espiritual de la justicia a causa de estas realidades. Eso se describe en versículos 4 a 8, ¿no? Entonces, hermanos, vamos tratando de describir esta ley espiritual, que las leyes de Dios se cumplen en nosotros, no por buenas personas que seamos nosotros. No debemos jactarnos, hermanos, de todas las buenas decisiones que hayamos hecho, de nuestro legado religioso o lo que sea. No, si vamos a jactarnos o gozarnos, debe estar en Jesucristo. Porque las leyes de Dios se cumplen en nosotros por medio de Él, y es la única manera. La segunda ley que vemos en este pasaje es que el cuerpo del pecado está muerto, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Vamos a leer versículos 9 a 14 que ilustran este hecho. Dice versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El cuerpo del pecado está muerto porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Todo ser humano en su cuerpo experimenta la ley del pecado. Uno o la supera o le será sujeta.
Todos sabemos qué es ser tentado. Todos sabemos qué es tener deseos pecaminosos. La vida cristiana victoriosa, la vida espiritual, se marca por medio de Jesucristo y fe en su nombre, superar estos deseos pecaminosos, en vez de estar sujetos a ellos. Y ahí tenemos razón para gozarnos por todo lo que Cristo hace en nosotros, nos ha hecho. La evidencia primaria de la nueva vida es el no practicar el pecado, sino la justicia. Y es por eso, si alguno dice que es cristiano, pero vive en pecado y lo practica continuamente y no hay convicción de pecado, algo no ha entendido algo principal en cuanto a la vida cristiana. Porque esta es la evidencia primaria de que alguien realmente pertenece a Cristo. ¿Qué dijo Cristo después de sanar a alguien? Ahora, tú has sido sanado. No peques más. Y podemos asumir, ¿verdad?, que muchos de ellos ya no practicaron su pecado más por haber puesto su fe en Jesucristo. A veces cómo vivieron luego no nos es contado, pero Jesús siempre exhortaba que ¿has creído en mí? ¿Has recibido algo de mí? Bueno, ya no peques más. Es la evidencia de que alguien realmente cree en Jesús y le pertenece. ¿Cómo la justicia no caracteriza el mundo actual? Los que practican la justicia declaran que esperan otro mundo. Otro mundo. Yo pienso en 2 de Pedro. Yo voy a ir allá. 2 de Pedro 3 y versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y antes habla sobre cómo el esperar en esta promesa de Dios de que va a enviar a Jesucristo, va a regenerar todas las cosas cuando venga Cristo. La justicia va a reinar en vez de la injusticia. Que mientras esperamos estas realidades, ellas nos santifican. Entonces, cuando practicamos la justicia, declaramos que no pertenecemos a este mundo. Dice en versículo 11 que el Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Está hablando sobre, claro, la resurrección y la regeneración de todas las cosas. La justicia debe practicarse ahora y para siempre en el cuerpo humano. Y lo digo porque, claro, cuando Dios nos salva, es para que participemos en la justicia de Jesucristo, que manifestemos su gloria y vivimos justos en un mundo que no es justo. Y la gloria de nuestro Dios se destaca. Y luego también damos a entender que estamos esperando el momento cuando Jesús regenerará todas las cosas. Y es como un testimonio al mundo que está pereciendo, que tienen que venir a Jesucristo para esperar en las mismas cosas. En el cuerpo humano, pero no es algo que, bueno, estamos esperando nomás y mientras lo esperamos podemos practicar el pecado porque Dios siempre nos perdona, Dios es bueno así. No, Dios nos dio cuerpos humanos para poner en práctica la justicia por medio de Jesucristo. Y en ese mundo que lo estamos esperando aún más, cuando seremos librados por fin aún de la presencia del pecado. Vivificará vuestros cuerpos mortales, dice. Y una promesa tan grande como la de la resurrección nos hace deudores a la justicia. Eso es lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Claro, somos deudores a la justicia porque no debemos nada a la carne. No nos ha dado nada, sino engaño, tristeza, dolores, vergüenza. No debemos a la carne nada. Y por el Espíritu
hacemos morir las obras de la carne. Capaz entre estos dos versículos son entre mis favoritos. Yo voy a leerlos una vez más y son los últimos de este mensaje esta tarde. Dice 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por el Espíritu entonces hacemos morir las obras de la carne. Jesucristo es nuestra nueva condición base. He utilizado ese término para describir cómo nosotros, claro, nacimos en nuestros pecados. Y a menos que conozcamos a Jesús y escuchemos el Evangelio y lo entendamos y nos entregamos a Jesús, nuestra condición base seguirá siendo el pecado. Cuando confiamos en Jesús, Él es nuestra nueva condición base y Él nos da el poder de resistir el pecado. Y no hay poder fuera de Jesucristo para poder resistir el pecado. Él es el secreto, Él es la única manera de hacerlo. Y habla sobre los que son guiados por el Espíritu, ahí en esos versículos, ¿no? Guiados por el Espíritu. La voluntad de Dios se cumple al resistir el pecado. Hay un vínculo estrecho entre estar lleno del Espíritu Santo y resistir el pecado. Y entendemos que si nosotros estamos andando en el Espíritu, resistiendo el pecado, ¿verdad? Lo hacemos humildes. Y nadie va a jactarse si es una persona espiritual de siempre resistir bien el pecado. En ese sentido no es el enfoque. El enfoque es mantener los ojos bien puestos en Jesús y admitir en cualquier momento yo podría caer. Por eso yo quiero andar humilde, sometiéndome a los consejos bíblicos, a los demás hermanos que me aman, que me aconsejan. Claro, ese es el enfoque. Pero hay un vínculo estrecho entre andar en el Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu, y resistir el pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, para ser guiado por el Espíritu Santo, es necesario resistir el pecado. El uno complementa al otro. Ellos van juntos. Son dos lados de la misma moneda, podemos decir. El camino cristiano se asemeja a un sendero estrecho, con muchas advertencias por el lado y bastantes cadáveres también, para que no nos quedemos en el medio del camino. Para que nos quedemos en el medio del camino. No es tanto un camino explotando de revelaciones divinas, y capaz los jóvenes luchan más que nada con esto, que ellos quieren, ¿verdad?, que Dios les muestre qué es el próximo paso. Decisiones grandes entran en su vida, como con quién casarse, si deben casarse, cuál trabajo conseguir, ¿verdad? Y después de terminar el liceo. Y espero que todo joven que me escucha va a enfocarse, si es posible, terminar el liceo. Es un buen testimonio. Te ayudará en gran manera a tener más oportunidades provechosas en tu trabajo y en otras áreas. Entonces, que lo hagan, que se enfoquen en hacerlo por la gracia de Dios. Pero digo, claro, en estos momentos hay muchas decisiones que hay que tomar. Pero no debemos estar esperando de Dios una explosión de revelaciones en el momento justo para saber qué es el próximo paso. Para ser guiados por Dios, guiados, como se pone aquí, guiados por el Espíritu. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Andar con Dios, resistir el pecado. Porque la verdad es que el resistir el pecado nos abrirá un fuente de bendiciones y de oportunidades. No es que nos enfoquemos tanto en decir no al pecado, todas esas cosas, ¿verdad?, a las cuales debemos decir no. No es el punto. El punto es la santidad. Si nosotros sabemos cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros, por su gracia, por medio de Jesucristo, es la única manera. Vamos a hacerlo.
y luego vamos a dar toda la gloria a Dios al hacerlo. Y seguir con esa actitud. Resistir el pecado en el poder del Espíritu Santo y Dios nos abrirá una fuente de bendiciones y oportunidades porque estamos dejándonos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay por lo menos 2 leyes que vemos al principio de este capítulo. Las leyes de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo. Y también el cuerpo del pecado está muerto porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Hermanos, espero que estas 2 leyes se cumplan en nosotros y que les sean de bendición. Que tengan buenas noches.